Si nos damos cuenta que un hermano tiene problemas con pecado o pecados, primero necesitamos orar por él. Y segundo, y según el Señor nos guíe, podemos ir a visitarlo. Pero no para condenarlo, ni pensar que podemos ayudarlo, y ni mucho menos para señalar sus faltas, sino vamos para tener comunión con él y traerlo a la presencia del Señor. Bienvenidos al Estudio Vida de la Biblia, un programa radial compuesto de segmentos del ministerio hablado de Witness Lee, que se centra en el disfrute de la vida divina conforme a lo revelado en las Santas Escrituras. Los invitamos a que visiten nuestra página de internet, radiolsm.com, y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del Estudio Vida. radiolsm.com. En el Estudio Vida del libro de Levítico, continuaremos estudiando el tema del sacerdocio, el cual se revela en el capítulo 10. El libro de Levítico se puede dividir en dos secciones principales. Los primeros 10 capítulos abarcan el tema de las ofrendas y el sacerdocio, y los capítulos del 11 al 27 abarcan el vivir santo del pueblo santo de Dios. El capítulo 10 de Levítico es sorprendente y a la vez muy intrigante para nosotros. El capítulo 9 finaliza describiendo un día lleno de gloria, lleno de bendición y de disfrute, debido a que Dios había aceptado las ofrendas de los hijos de Aarón, quienes eran los sacerdotes. Sin embargo, al inicio del capítulo 10, sucede algo grave y 2 de los hijos de Aarón caen bajo el juicio de Dios. Inmediatamente, la escena cambia por completo para manifestar la justicia y la santidad de Dios. No obstante, las cosas cambian de nuevo y la misericordia de Dios regresa. Pues bien, hablaremos de todo esto en este mensaje que se titula La lección y las normas para los sacerdotes. Y en esta oportunidad hemos invitado a Alberto Santiago, quien nos ayudará con los comentarios. Alberto, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Es un privilegio participar una vez más en el programa. Gracias por invitarme. El capítulo 10 es una continuación de la sección que cubrimos en el mensaje anterior y que se relaciona con los 4 resultados del servicio sacerdotal. Sin embargo, en este capítulo 10 se narra un evento triste y trágico relacionado con 2 de los hijos de Aarón, Nadab y Abiú. Y en este mensaje veremos cómo esa historia trágica se aplica a nuestra situación. Entonces, Alberto, quisiera pedirle que por favor nos haga un breve recuento de esta historia. Sí, cómo no. Esta es una historia muy interesante que contiene una lección espiritual para todos nosotros con respecto a nuestro servicio sacerdotal. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, ellos eran sacerdotes. Y conforme a los requisitos de Dios, ellos debían haber usado el fuego santo para quemar el incienso. Este fuego que había descendido de Dios debía permanecer encendido en el altar del holocausto y también debía usarse para quemar el incienso. Sin embargo, por alguna razón, Nadab y Abiú usaron un fuego extraño. Es decir, ellos usaron un fuego que tenía una fuente diferente, que no provenía del altar, para quemar el incienso. Y en ese mismo instante, miren, fueron juzgados por Dios con fuego y murieron. Les digo, este incidente de la palabra de Dios es muy inusual. Y su ocurrencia es bastante impactante y también significativa. Y lo más importante aquí es que extraigamos nosotros una lección espiritual para nuestro servicio sacerdotal por medio de la iluminación del Espíritu Santo. Gracias, Alberto. Quisiera enfatizar esto para asegurarnos que todos los que escuchamos este mensaje lo comprendamos bien. El fuego que ardía sobre el altar y que consumía el holocausto había descendido directamente de Dios.
de los cielos. Ciertamente, este era un fuego diferente, ¿verdad? Así es, hermano Víctor. El fuego del altar descendió directamente de Dios y debía arder continuamente. Los sacerdotes usaban ese fuego para quemar los holocaustos y también para quemar el incienso. Y es extremadamente crucial que nos demos cuenta que la fuente o el originador de este fuego fue Dios mismo. ¿Y por qué era eso tan importante? Era importante porque si los sacerdotes usaban un fuego que no proviniera de Dios, podrían morir, tal como le sucedió a estos dos hijos de Aarón, a Nadab y Abiú. Les digo, esto es un asunto muy serio. De hecho, no conozco ninguna institución que prepare sacerdotes, ministros o líderes religiosos donde se les advierta que no deben ofrecer fuego extraño a Dios, sino que solamente deben usar el fuego que proviene de Dios mismo. Les digo, esto es un asunto de vida o muerte, tal como lo revela el libro de Levítico. Y en principio es un asunto de vida o muerte para nosotros hoy día también. Por lo tanto, la lección que se nos presenta aquí tiene una importancia muy fundamental. Gracias, Alberto. Con esta palabra de introducción ya estamos listos para escuchar el primer segmento del estudio vida de Levítico. Adelante con Witness Lee. The two sons of Aaron, the chief priest, Los dos hijos de Aarón, el sumo sacerdote, they did something seemingly not bad. hicieron algo que aparentemente no estaba mal, Because they offered something to God. ya que ofrecieron algo a Dios, pero ofrecieron fuego extraño, un fuego común y no el fuego de los cielos. Así que Dios juzgó esta ofrenda de fuego extraño al consumir a los dos sacerdotes que la habían ofrecido. Por un lado, podemos ver que Dios es misericordioso y bondadoso, y por otro lado, también Él es severo y es estricto. Inmediatamente después de las bendiciones dadas ese día glorioso, un día que no se había visto en toda la historia del universo, un día excelente cuando Dios comienza y es la iniciación de la aplicación de Cristo a su pueblo para que ellos lo disfruten. Y en ese día, los sacerdotes cometieron un error. Y tal vez nosotros podríamos haber tolerado la equivocación, puesto que era un gran día. Habríamos pensado que en este día tan grandioso en la historia, el día de la conmemoración mayor del universo, quizás podríamos tolerar la equivocación de los dos sacerdotes. Sin embargo, Dios no tuvo tolerancia e inmediatamente después de bendecir, vino y juzgó. El fuego divino, que inicialmente había consumido las ofrendas en señal de la aceptación de Dios, consumió a los sacerdotes errados en señal de juicio. Y sí, Dios es misericordioso y servirle es algo bueno, pero debemos ser cuidadosos, porque Él no solamente es misericordioso, sino también es santo. Él no solo es bondadoso, sino también es severo. Y debo decirles que debido a nuestro trasfondo, la mayoría de los cristianos son muy sueltos, muy descuidados con respecto a servir a Dios. No son muchos los que consideran que nuestra adoración y nuestro servicio a Dios son cosas santas y que son extremadamente serias. No son asuntos triviales. Por lo tanto, no debemos tocar estos asuntos de una manera liviana ni descuidada. Observen la situación actual y se darán cuenta que muchos servicios se llevan a cabo de una forma tan natural, pero no ocurre nada. Y no piensen que no ocurre nada.
La mortandad espiritual está ocurriendo todo el tiempo. El daño espiritual ha sido tremendo. La mortandad, eso es muerte. Y hay gente que no tiene ningún sentir, solo tienen un sentir de tinieblas. Ese es el sentir de la mortandad. Y nosotros debemos ser advertidos en cuanto a ofrecer fuego extraño a Dios. Alberto, como dijimos al inicio, este es un relato muy intrigante que nos muestra por un lado la aceptación de las ofrendas por parte de Dios, pero por otro, el juicio que Dios ejecutó sobre los dos hijos de Aarón. Dios es misericordioso y benévolo, pero también es santo y severo. Ciertamente necesitamos recibir una profunda impresión de este relato. ¿Verdad, Alberto? Ciertamente lo es. En este punto necesitamos ser profundamente impresionados con la santidad de Dios. Dios siempre se ejercita para mantener su santidad. Quizás podamos pensar que en cuanto a los dos sacerdotes, Dios como que fue demasiado severo. Y que en realidad quizás Él podía haber tolerado la equivocación y haberla pasado por alto. Pero el problema fue que la equivocación de los sacerdotes fue en contra de la santidad de Dios. Queridos radioescuchas, Dios se preocupa mucho por la fuente de nuestro servicio espiritual. Cuando Dios envía su fuego, es una misericordia, siempre y cuando que se trate de un fuego para aceptar las ofrendas. Pero si Él envía su fuego a donde ha habido un abuso en la esfera de la actividad espiritual, este se constituye entonces que en un juicio conforme a la santidad de Dios. Así que estimamos como un tesoro la misericordia de Dios, pero también honramos, respetamos y reverenciamos a Dios en cuanto a su santidad. Puesto que Dios es santo, nosotros también debemos ser santos. Si los así llamados líderes espirituales violan la santidad de Dios, les digo, no estarán exentos del juicio de Dios, el cual resultará, al menos, en muerte espiritual. Esto realmente es una profunda lección del libro de Levítico y no tenemos el derecho a esquivarla o hacerla a un lado. Al contrario, necesitamos abrirnos para ser iluminados por el Señor y aprender que debemos servirle en el Espíritu, con mucha reverencia, con mucho cuidado e incluso con temor santo para no deshonrar su santidad de ninguna manera. Gracias, Alberto. Tengo que dar un fuerte amén a esta palabra de advertencia. Bien, ahora llegamos al versículo 12 del capítulo 10, que nos muestra claramente la misericordia de Dios. Allí dice: Entonces Moisés dijo a Aarón, a Eleazar y a Itamar, los hijos que le quedaban: Tomad la ofrenda de harina que queda de las ofrendas de Jehová presentadas por fuego, y comedla sin levadura junto al altar, pues es cosa santísima. Regresemos de nuevo con Witness Lee. Adelante. So sad that on that day, Es muy triste que ese día, such a day of glory, un día de gloria, full of blessing, no doubt, full of enjoyment, sin duda lleno de bendición y lleno de gozo, such a haya sucedido algo tan severo, en especial para Aarón. Pero se puede ver la misericordia de Dios aquí también, entre los versículos 11 y 12. El versículo 11 es un versículo de juicio y dice que enseñéis a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová les ha comunicado por medio de Moisés. Tienen que aprender la lección. Inmediatamente después tenemos el versículo 12 y aquí en este versículo podemos ver que la misericordia y la gracia de Dios han regresado. Y es porque se presenta una ofrenda de harina. Como ustedes saben, la ofrenda de harina es únicamente para alimentar.
Así que aquí me pregunto yo, ¿por qué, debido a que según nuestro concepto, después de la corrección que se presenta en los versículos del 1 al 11, Aarón y sus hijos necesitaban una ofrenda por el pecado? Pero en lugar de hacer una ofrenda por el pecado, Moisés les dijo que tomaran la ofrenda de harina. Así que sí se puede ver que a pesar de que Dios juzgó y corrigió a Aarón y a sus hijos, también manifestó su misericordia. ¿Qué les parece, santos? Alberto, en la historia de Nadab y Abiú es muy fácil ver el juicio de Dios. Sin embargo, es mucho más difícil ver la misericordia y la gracia de Dios en esta situación. Después de la muerte de los dos hermanos, Dios conduce a Aarón y a los dos hijos que le quedaban, Eleazar e Itamar, a comer la ofrenda de harina junto al altar. Entonces, ¿cómo se manifiesta la misericordia de Dios a través de esto? Nosotros pensaremos que después de semejante incidente, es decir, después de algo tan grave como el pecado de Nadab y Abiú, que Dios conduciría entonces a Aarón y a los otros dos hijos que le quedaban a hacer una ofrenda por el pecado, o por lo menos una ofrenda por la transgresión, puesto que ellos habían cometido una falta tan grave y habían deshonrado la santidad de Dios. Él había tenido que juzgarlos porque habían pecado y transgredido. Por lo tanto, desde su punto de vista, es decir, desde el punto de vista humano, quizás la única salida posible era que presentar una ofrenda por el pecado y por la transgresión. Pero ¿saben qué? En lugar de ellos, Dios les dijo que participaran de la ofrenda de harina, la cual, como hemos visto en los mensajes anteriores, representa ¿qué? A Cristo como nuestro suministro de vida. Y cuando comemos la ofrenda de harina, ¿saben qué? Nos estamos alimentando del Señor Jesús como el Dios hombre y participamos de la experiencia de su vivir como Dios hombre. Así que el ser animados por Dios a participar de Cristo en su humanidad divina y rica, representada por la ofrenda de harina, después de una falla tan terrible, les digo, eso es una gran misericordia. Es decir, que en medio de tal situación, Dios se preocupó por alimentarlos, por nutrirlos y por satisfacerlos. Pero también recordándoles que sus prerrogativas como sacerdotes al alimentarlos de la ofrenda de harina. Así que, según la secuencia de los acontecimientos mencionados aquí, la misericordia está corporificada en esta ofrenda de harina. Y en nuestra experiencia, cuando le fallamos al Señor, quizá también pensemos o esperemos que nos trate de manera severa por causa de violar su santidad. No obstante, Dios, por supuesto, sin violar su santidad, nos conduce a Cristo como nuestro alimento espiritual y nos insta a participar, experimentar y disfrutar a Cristo. ¿Saben qué? Esto se llama misericordia. Sin duda lo es, Alberto. Y lo más maravilloso es que nosotros somos los que recibimos esa misericordia. Alabado sea el Señor. Bueno, el último segmento contiene un punto excelente y oramos para que la luz de Dios brille sobre todos nosotros. El versículo 17 del capítulo 10 de Levítico dice así: ¿Por qué no habéis comido la ofrenda por el pecado en el lugar del santuario? Porque es cosa santísima, y Él os la dio para que llevéis sobre vosotros la iniquidad de la asamblea, para que hagáis expiación por ellos delante de Jehová. Regresemos con Winnesley. Si comemos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado, por supuesto que esta ofrenda cumplirá nuestra redención, y disfrutar de Cristo consiste en participar de su vida como nuestro suministro de vida, a fin de resolver los problemas del pueblo de Dios. Porque cuando lo comemos, se resuelven todos nuestros problemas con Dios. Existen muchos, queridos santos, que tienen problemas con el pecado o con los pecados. Aún tienen estos problemas. Y entonces usted y yo tenemos que tomar la responsabilidad por ellos.
Si nos damos cuenta que un hermano tiene problemas con pecado o pecados, primero necesitamos orar por él. Y segundo, y según el Señor nos guíe, podemos ir a visitarlo. Pero no para condenarlo, ni pensar que podemos ayudarlo, y ni mucho menos para señalar sus faltas, sino vamos para tener comunión con él y traerlo a la presencia del Señor. Ayudarlo a regresar a tener esa sensación de Dios. Y una vez allí, este hermano podrá sentir la misericordia y la gracia del Señor. Siempre y cuando nosotros seamos capaces de conducir al hermano a la luz, o sea, a la comunión con Dios. Y Dios es luz. Entonces, en esa comunión recibirá luz, y en esa luz verá la luz, y la luz resplandecerá sobre él y dentro de él. Y este resplandor le mostrará sus pecados, sus errores y sus equivocaciones. No debemos tratar de ayudar a un hermano pecaminoso exponiéndolo o señalando sus equivocaciones. No. Si hacemos eso, lo insultamos. La mejor manera de ayudar a un hermano pecaminoso es que seamos personas que vivimos en la comunión con el Señor. Entonces, cuando visitamos a la gente, iremos llevando una atmósfera de comunión y las introduciremos en la comunión con el Dios que nos ilumina. Y en esta clase de comunión, las personas serán iluminadas. La luz resplandecerá sobre ellas. Y sin dudas tocarán la misericordia y también tocarán la gracia de Dios. Y esta misericordia y gracia de la vida divina ablandará y calentará su corazón endurecido y frío. Debido a que el pecado hace que nuestros corazones se vuelvan duros y fríos, es necesario que sean ablandados y calentados. Al ser ablandados, la luz está allí, y con la luz ellos pueden ver. Esta es la razón por la que necesitan la gracia y la misericordia de Dios, para que ellos vean sus propios pecados y los confiesen, sin que nosotros tengamos necesidad de mencionar nada. Para poder solucionar los problemas de los demás, necesitamos tener mucho disfrute de Cristo. Debemos disfrutar a Cristo, disfrutarlo, hasta que estemos llenos de disfrute. Y lo disfrutamos a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado. Y al disfrutarlo, debemos llevar los problemas del pueblo de Dios. Haremos algo para sobrellevar los problemas del pueblo de Dios. Alberto, sin duda lo que acabamos de escuchar es un punto muy práctico para nuestra experiencia. Creo que la mayoría de nosotros nos hemos confrontado con una situación similar a la que describió Winnesley. Quizás alguien cercano a nosotros se encuentra desanimado o tal vez totalmente imbuido en el mundo y en el pecado. Nuestra tendencia natural en esos casos es tratar de hacerlos reaccionar, condenarlos y exhortarlos. No obstante, eso es precisamente lo que no debemos hacer. Entonces, ¿qué tal si usted nos da una breve palabra de conclusión respecto a cuál debe ser nuestro verdadero servicio sacerdotal? El servicio sacerdotal del que estamos hablando aquí no está en la esfera de la religión, ni de la ética, ni de la moralidad. La tendencia natural, y en especial la tendencia religiosa que todos nosotros tenemos, involucra un elemento de justicia propia y de crítica. Por lo tanto, al tratar de ayudar a alguien, mire que terminamos juzgándolo, exponiéndolo o corrigiéndolo. Pero esa no es la manera que se nos presenta mediante la tipología del libro de Levítico. De hecho, si queremos ayudar a alguien, primero debemos tomar a Cristo como nuestra ofrenda por el pecado y vivir en comunión con Cristo. Es solamente de esta manera que podremos ayudar a los santos con sus problemas, no conforme a nuestra manera natural, sino según Cristo. Es decir, debemos ser aquellos que oran primero para llevarle a otros
una comunión en la esfera de la misericordia y de la gracia de Dios, con la intención de que la luz de Dios brille sobre ellos y así puedan volverse a Él. Si nuestra meta es juzgarlo y condenarlo, seguro podemos contactarlo en nuestra carne. Pero si nuestra meta es restaurarlo y sanarlo, les digo, necesitamos al Señor. Y el resultado será maravilloso, porque las personas serán ganadas, serán recobradas y serán restauradas. Yo quiero aprender a hacer esta clase de servidor en cualquier contacto que tenga con el pueblo de Dios. Eso es precisamente lo que yo también deseo hacer. Sin duda, este es un ministerio que nos enseña las cosas desde el punto de vista de Dios y no del de los hombres. Esta es una gran necesidad en el cuerpo de Cristo hoy día. Alberto, aprecio mucho su compañía en el estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Muchas gracias por invitarme. Siempre es un privilegio estar aquí en el programa. Este es Víctor Molina haciendo la voz de Chris Wilde, Alberto Santiago la de Ron Cangas y Walter Ortiz la de Witness Lee. Queremos presentarles el libro titulado La vida que vence, por Watchman Nee. En La vida que vence, Watchman Nee presenta los problemas que asedian a los cristianos que buscan más de Dios. Apoyándose en la palabra de Dios, él examina la condición derrotada de los creyentes y presenta una revelación del Cristo victorioso y vencedor, a fin de conducir al lector a experimentar la victoria de Cristo de una forma personal y cotidiana. La vida que vence concuerda con la verdad, está llena de esperanza y lleva al lector a una consagración renovada. La vida que vence, por Watchman Nee. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee. Una vez más, libroslsm.com. O llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org.